Bueno, hola, mi nombre es Andreina Mendoza y voy a estar dando un taller de cómo hacer un látigo efectivo para Unimed Debate. Si tienen alguna pregunta, me pueden decir o por el chat o me pueden interrumpir abriendo su micrófono como les sea más cómodo. Yo tengo aquí el chat y estoy pendiente de cualquier duda. Entonces vamos a empezar. Ok, bueno, antes de empezar, puse unas cositas que me gustaría decir. En primer lugar, es como que no necesariamente todos los tips le van a servir. Creo que es importante con los talleres, sobre todo teóricos de debate en sí, entender que sí, que es mucha información y como que tratar de aplicarla todo de golpe a veces es mucho. Entonces lo importante es que escuchen las cosas que más les gusten y vayan probando lo que les sirve, lo que no, y adapten su propio estilo, sobre todo para el rol del látigo, que bueno, como ya vamos a ver, es un rol muy flexible. Bueno, el segundo punto es eso, es tratar poquito a poquito de ir incorporando las habilidades o las estrategias o las sugerencias, pues para no agobiar, no hacer el estilo como muy rígido y también para darse ustedes oportunidad de evolucionar y adaptar su propio estilo. Y bueno, el tercero puse, yo no soy experta, la verdad es que hay muchísimos, yo busqué, hay muchísimos talleres de látigo en YouTube, pero yo creo que puedo compartir lo que para mí ha sido un rol muy natural y que muchísimo, al que le tengo mucho cariño y que traté como de concientizar cuáles son los pasos y cuáles son las cosas que hacía inconscientemente para, bueno, tratar de apoyar pues a alguna persona que esa información le pueda servir. Entonces, ya habiendo dicho esas cosas, vamos a entrar de lleno. Entonces, primero, me gustaría hablar un poquito del rol del látigo. Es importante entender que el látigo está llegando luego de 56 minutos de discurso. El rol de juez es súper pesado, tiene que escuchar mucha información y catalogarla toda y analizarla toda para tratar de llegar a un call correcto. Y bueno, desde mi experiencia personal es un rol mucho más pesado que el de un debatiente, sobre todo en torneos donde pues hay que analizar tantos debates. Entonces, yo creo que uno como látigo siempre tiene que tener eso consciente y tienes que tener, pues, tener dos objetivos. El primero es facilitar la tarea del juez. Es decir, tienes que tener el discurso lo más estructurado posible, tiene que ser un discurso digerible porque es un juez que está cansado de escuchar de repente las mismas cosas y bueno, hay que tener también en consideración que el debate de alguna manera es estratégico y tú tienes que estratégicamente apelar a un público que tiene mucho rato prestando atención. Entonces, ese es el primer pues, rol de un látigo. Y bueno, el segundo es inclinar la balanza hacia tu cámara. Es decir, venderle al juez porque es importante que tu cámara gane, porque tú trajiste los aportes más importantes, más significativos. Sí, que eres como un juez corrupto, es decir, le vas a hablar de lo que pasó en el debate a los otros jueces, pero a ti te pagaron porque va a ganar cámara baja de oposición, así que tú vas a hacer tu discurso de un resumen de alguna manera viciado, pero explicando por qué o los de tu compañero fueron los más importantes. Puse estas dos cosas porque creo que algunos de los errores que más veo cuando se hacen discursos de látigo es que se hace una de las dos tareas, pero no ambas, y eso no es un látigo eficiente. Por ejemplo, con respecto a inclinar la balanza a su cámara, creo que en muchos casos vemos discursos de látigo que hacen un resumen del debate nada más. Simplemente van punto por punto, nos cuentan qué pasó en el debate, pero no nos cuentan por qué se sobreponen a las otras cámaras y por qué ellos tienen que ganar. Eso no es eficiente porque de alguna manera no tiene valor añadido al proceso que ya de por sí van a hacer los jueces. Los jueces tienen que haber estado escuchando este debate y no necesitan tanto un resumen como escuchar cuáles son las razones por las que X o Y grupo tiene que ganar. Y bueno, no es estratégico además porque le das oportunidad a los jueces de decidir que gane quien quiera, obviamente estás tratando de que tu equipo sea el que gane. Y bueno, con respecto a la tarea, a facilitar la tarea del juez, creo que he visto muchos discursos de látigo donde la estrategia principal es
como refutar todo lo que se ha dicho en el debate, todo lo que dijo, bueno, si eres, por ejemplo, oposición, todo lo que dijo gobierno. Y esto, aunque en inicio pueda parecer persuasivo, como decir todo esto es mentira, tampoco facilita la del juez a la hora de, porque no es un método eficiente ir como refutando cada cosa que se haya dicho, sino resaltar cuáles fueron las cosas importantes de, bueno, para los que vienen en cualquier, lo que prefieran. Entonces, bueno, continuamos. Continuamos. Ok. Bueno, esta lámina la incluí, le pongo látigo 101, que son como los básicos del debate. Creo que estas son como los dos modelos que se enseñan en, bueno, en niveles de repente de látigo de principiantes o de intermedio, y no quisiera que se enfocara su mayoría este taller en eso, pero bueno, sí me parece importante tocarlos y ya les voy a explicar por qué. Pero bueno, el primer método es el de puntos de choque, es identificar cuáles fueron las áreas más discutidas en el debate. Muchas veces estas son cosas como seguridad versus privacidad. Y yo creo que es un método que está enfocado en la métrica del debate, es decir, en lo que se tiene que comprobar o desmentir para que un equipo gane el debate. Y bueno, sí, básicamente lo que dice allí es identificar qué fue lo que más se discutió y por qué esos puntos quedan de tu lado. Y el otro método, que es la comparativa de cámaras, es un método que está enfocado en la evaluación porque se parece mucho al proceso que van a realizar los jueces a la hora de evaluar quién ganó este debate, y es tomar el contenido que trajo tu cámara y compararlo con las otras 3 cámaras, de manera que demuestres por qué le ganas a cada una de esas cámaras. Creo que ambos métodos son igualmente válidos. Incluso yo misma pues a veces roto entre los métodos, simplemente adapto cuál me sirve mejor para un debate en específico. Está bien tener una preferencia, pero cuando uno está avanzando a la hora de tratar de desarrollar su látigo, creo que es importante tomar en consideración que el látigo es el rol más flexible. El látigo es una persona que entra al debate sin tener su discurso montado, porque su discurso se monta durante el debate. Y por eso yo creo que cuando uno ya está entrando en niveles intermedios o avanzados de debate, estás en salas muy buenas, los discursos de látigo de repente se salen completamente de estas estructuras y son algo nuevo todas las veces, porque simplemente te tienes que ir adaptando a lo que es más eficiente para ese debate. Entonces, sí creo que es importante conocer estos métodos, porque cuando uno está desarrollando las habilidades de látigo, es muy cómodo y ayuda mucho a desarrollar la estructura, tener como que estos métodos ya planteados. Y yo misma comencé así, es decir, yo comencé y todos mis discursos de látigo eran enfocados en puntos de choque, luego cambié y todos mis discursos de látigo eran comparativas de cámara, pero a medida que fui avanzando me di la libertad de flexibilizar estos modelos que tenía, y como ya tenía esta estructura practicada, pues tuve el beneficio de mantener la estructura y no sacrificarla gracias a que usé estos de alguna manera como formas de ir practicando de entrada. Entonces, si sientes que el rol de látigo es algo que te cuesta y que no se te está dando bien, sí recomiendo mantenerte en alguno de estos modelos, ir probando cuál te gusta más, y bueno, y luego arriesgarte a flexibilizar un poco más. Bueno, ¿y cómo hago eso? Creo que esa es la pregunta que me hacen cuando me preguntan cómo se hace un látigo. Bueno, allí puse otra vez lo del látigo que es flexible, pero creo que mi proceso a la hora de abordar el rol del látigo son 3 pasos principales, que independientemente de cuál sea la estructura que vaya a asumir en mi discurso, creo que estas son 3 cosas que siempre hago. El primer paso es escuchar, el segundo paso es digerir y el tercer paso es organizar. Entonces, el primer paso, escuchar, y puse activamente, porque, bueno, como nos enseñaban, no sé, en primaria, hay una diferencia entre escuchar y oír.
Esto es súper importante. El látigo no tiene que transcribir el debate. Cuando tú estás escribiendo todo lo que se dice, todo, lo que ocurre es que te vas a perder cosas que se dicen, porque bueno, el cerebro humano lamentablemente no es perfecto y no puedes hacer al 100% ambas cosas. Y creo que muchas veces cuando estamos iniciando el rol del látigo, creemos que todo lo que se dice tenemos que ponerlo porque pues tenemos que hacer el resumen del debate y la verdad es que lo más importante es escuchar y nunca se debe sacrificar el escuchar por escribir algo. Entonces, ¿cómo hacemos esto de escuchar activamente? Es importante entender que no hay que anotar todo lo que se dice, solo hay que anotar las cosas importantes, porque es poco estratégico dedicar parte de tu discurso de látigo, que son 7 minutos para resumir 56 minutos de discurso, en refutar un ejemplo porque el ejemplo simplemente no es verdad, o en refutar un argumento que la verdad es que es súper irrelevante y tiene impactos muy pequeños. Entonces, estos son tips para cómo hacemos para escuchar y saber qué es importante y qué no es importante, y hacer eso mientras uno escucha y anota, y solo anoten lo que pase como este test. Bueno, ¿cómo lo hacemos? En primer lugar, te tienes que cuestionar todo lo que se dice. Cuando te dicen cualquier afirmación, cualquier explicación, tú tienes que estar preguntándote, ¿esto es verdad? ¿Esto no es verdad? ¿Esto lo explicó? ¿Esto no lo explicó? ¿Esto entró en la caracterización? Suenan como muchas cosas, pero bueno, es un proceso que se va volviendo un poco automático. No es que yo siempre me esté haciendo el 100% de las preguntas, sino que pues vas aprendiendo a discernir información para saber qué preguntas son importantes. El segundo consejo es, tienes que ser crítico con lo que dicen los demás, viene un poco esto de cuidárselo, ser muy duro, pero sobre todo también contigo mismo. Muchas veces, obviamente, entramos al debate parcializados hacia lo que es nuestro caso y cuando escuchamos hablar a nuestra pareja, es la maravilla, bravo, lo está haciendo excelente, pero eso tampoco es estratégico porque es tu trabajo también rescatar cualquier cosa que no haya quedado clara. Entonces, el mismo análisis que tú le estás haciendo al otro equipo para refutarlo, lo tienes que estar haciendo a tu pareja y a tu cámara. No para refutarlo, sino entender cómo se podría refutar y cómo vamos a arreglar esos huequitos que dan. Y lo otro es ir escuchando los puntos y saber cuáles son fuertes y cuáles son débiles. Es decir, hay argumentos que de repente tienen impactos mucho más grandes que otros y esa como que categorización de que tiene más peso, qué es lo que más se está hablando en el debate, uno la tiene que tener muy clara. Entonces, puse al lado cómo hacemos para cuestionarnos lo que estamos oyendo. La primera pregunta es ¿por qué esto es o no es verdad? Y lo segundo es ¿qué tiene que ser verdad para que se cumpla el argumento? Eso que tiene que ser verdad para que se cumpla el argumento es buscar las premisas sobre las que se basan los argumentos. Las premisas son como principios que a juro se tienen que cumplir para que un argumento pues cuele o para que un caso cuele. Por ejemplo, en estos días estuve en un debate que era, bueno, la moción era del abierto debate de mujeres mexicanos del 2020 y la moción era, esta casa lamenta la narrativa de que las religiones son irracionales y dogmáticas. Y bueno, primer gobierno cuando empezó a caracterizar la narrativa, habló de cómo esta narrativa, ¿sabes?, tilda a los religiosos de fanáticos, de agresivos, de repente de terroristas, y allí había una premisa súper importante, que es que las palabras irracional y dogmático se traducen en fanático, y esa es una premisa en la que se basa todo su caso, que está en la caracterización y que si tú refutas eso, simplemente el caso completo no tiene validez. Entonces, traten de siempre preguntarse eso, ¿qué tiene que ser verdad para que este argumento sea verdad? Premisas. Entonces, este caso es un poco la deconstrucción de la información. Tomas todo lo que estás oyendo y pues lo tienes en bloquecitos, en pedacitos en tu cerebro y vas apartando y vas poniendo como, no sé, como si estuvieras catalogando unos legos por colores. El segundo paso es digerir la información. Es tomar todos esos bloquecitos, todos esos pedacitos de información y como procesarla para que sea más entendible y para que cuando la vayas a decir al juez, pues sea sencilla de entender. ¿Y cómo hacemos eso?
bueno, puse 6 cosas que hay que hacer cuando estamos digiriendo la información. Primerito, estas están en orden de importancia. Bueno, en lo que yo creo que es el orden de importancia, pero como saben, va variando de debate a debate. El primero es recordar la métrica. La métrica del debate rige el debate, es el espíritu de la moción, es lo que va a determinar qué es lo más importante. Si nosotros sabemos qué es lo más importante, enseguida podemos saber qué argumentos van a favor o en contra. Y si los argumentos no van a favor de la métrica, entonces nos vamos a ahorrar un montón de tiempo en nuestro discurso. Simplemente decimos, estos argumentos no van con la métrica del debate por X, Y, Z, y usaste 10 segundos para refutar unos argumentos y puedes irte a las cosas más importantes. Así que recordar la métrica y entender qué argumentos van y qué argumentos no. Lo segundo que yo hago es tratar de resumir a cada cámara en una frase, es decir, encontrar el caso. ¿A qué me refiero con esto? Normalmente, bueno, los equipos tienen, sobre todo los equipos muy buenos, tienen mucha consistencia en su caso, como que todos sus argumentos van hacia el mismo camino que suele ser la métrica. Pero tienen casos que los identifican a ellos como cámara. Tengo algunos ejemplos de algunos casos que he tenido en debates. Por ejemplo, la frase en la que resumí un debate sobre la ONU era: el veto de la ONU impide que las principales potencias entren en guerra. Tenía otro también sobre este debate de las narrativas, que era la narrativa de irracionalidad de la religión, es un contrapeso para religiones autoritarias. Y el otro, la libertad de cátedra fomenta el desarrollo del pensamiento crítico. Lo importante de estas frases es que son muy cortas, muy sencillas de entender y que nos ayudan a nosotros no solo a entender qué es lo más importante, no solo del debate, pero sino de cada cámara. Y bueno, a la hora de hacer nuestro discurso, de recordarle al juez qué fue lo más importante de cada cámara, que va a venir a ser muy estratégico y muy importante, mucho más estratégico que decir todo lo que dijeron. Bueno, el tercer tip que yo voy haciendo es marcar los argumentos de cada cámara. Cada vez que una cámara dice, mi primer argumento es, el cielo es azul, yo lo resalto en mi hoja con un color en específico y sé que esos son los argumentos, porque cuando yo vaya a hacer mi hojita resumen, pues tengo marcados los nombres de los argumentos y así si voy recordándole al juez cuáles son los argumentos más importantes de cada cámara, pues ellos escuchan algo que ya les es familiar y que sabe que dijeron la otra cámara y bueno, me ayuda a mí también a poderlos refutar en orden y poder refutar todo lo que sea importante de refutar. Lo siguiente es siempre tratar de refutar de macro a micro. Esto va, bueno, si han visto los talleres de argumentación, se suele poner el ejemplo de un árbol, que es mucho más eficiente cortar el tallo completo que pues una ramita o una hoja, y la refutación, bueno, siempre tiene que ser así. Entonces, lo primero que se refuta, puse emoción, evidentemente no van a refutar la emoción, pero lo primero que se refuta es si un caso no es atingente a la emoción, si un caso se sale de la emoción, no te vas a poner a refutar sus argumentos, porque si todo el caso se sale de la moción, pues no hay que perder tiempo en eso. Y lo que vas a decir es este caso se sale de la moción por estas razones y por ende no entra a debate y le ganamos por esta razón. Así nos ahorramos un montón de tiempo. Lo siguiente que se refuta es el contexto. Si de repente el contexto que se pone es erróneo, no sé, estamos hablando de países del tercer mundo y el contexto en el que funciona es de primer mundo, entonces, bueno, así como que nos llevamos por delante de todos los argumentos que entran en eso. Lo siguiente, bueno, es la caracterización, que es un poco como el contexto. Si estamos hablando, por ejemplo, del movimiento feminista y se hace una caracterización de los principios del movimiento feminista, y eso se pues es mucho más económico para nosotros refutar esa caracterización y explicar por qué la caracterización no sirve y por qué los argumentos se caen, a refutar cada argumento cuando pudimos haberlos hecho todos de una con la caracterización. Bueno, la siguiente es la premisa, ya hablamos de esto, en qué tiene que ser verdad para que un argumento se cumpla, y bueno, que
muchas veces las premisas engloban varios argumentos, pero que suelen ser más eficientes que refutar los argumentos individualmente. Y bueno, por último, si todo lo anterior está bien, refutamos el argumento o por lo menos tratamos de minimizarlo. Lo siguiente que a mí me gusta hacer es ir pareando con tus propios argumentos, que esto es lo que conocemos como refutación integrada. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces los argumentos en debates hacen choque directo. Un argumento que yo estoy diciendo completamente contradice algo que trajo de repente el otro equipo, y es mucho más eficiente en el tiempo si yo el argumento número 1 de la Cámara Alta de Gobierno ya está refutada con el argumento número 3 que me trajo mi extensionista por estas razones, porque así no tengo que invertir tiempo doble en refutar lo que dijo Cámara Alta de Gobierno y además reconstruir mi caso y hacerlo pues un resumen a los jueces de lo que dijo mi compañero de debate. Entonces, como tratar de ir haciendo el pareo y de marcar claramente que si algunos argumentos nuestros hacen choque directo con los argumentos del otro equipo. Y lo sexto es reforzar tu caso. Esto viene mucho de escuchar a tu extensionista y siempre preguntarte qué no se entendió. Para esto es súper bueno prestar atención a los puntos de información que se hacen, porque muchas veces los puntos de información son reflejos de algo que se malentendió del discurso de tu compañero. Bueno, escuchar, como ya dijimos, críticamente. Y bueno, además de que no se entendió, qué te destruyeron, qué dijo el otro, qué separó el otro látigo o el extensionista, a decir, a refutar completamente, y que de repente tienes que construir de nuevo para que quede claro que tú quedas. Este paso yo lo llamo construcción, porque de alguna manera estás construyendo la información con tus propias palabras que vas a usar en el discurso. Bueno, un poco de cómo funciona este proceso de escuchar y digerir en mi... Bueno, cuando tomo notas, en un inicio yo usaba como 3 hojas de debate. Usaba una donde iba transcribiendo lo que me parecía importante del debate, usaba otra donde iba como haciendo este paso de digerir, de ver qué era importante, y luego usaba una tercera, que era donde organizaba la información, que era con la que me paraba. Eso es, bueno, ese es mi método. Creo que hay muchísimas formas de tomar notas, así lo hacía. Ahora he mutado un poco y toda esta cuestión de escuchar lo hago como en la misma hoja. Estoy como anotando lo que me parece importante y ya de una vez digiriéndolo, porque es algo pues que he practicado y que empieza a volverse natural. Como sea más cómodo, solo como podrían hacerlo inicialmente. Y bueno, igual tengo una parte donde de una vez ordeno con lo que me voy a parar y voy a decir en mi discurso, porque bueno, yo soy una persona que no me gusta pararme con demasiada información. Y bueno, el tercer paso es organizar. Organizar es tomar toda esta información digerida y distribuirla, en qué orden la voy a decir en mi discurso o cuánto tiempo le voy a poner, dependiendo de cómo ha ido el debate. Entonces, ¿qué me tengo que preguntar cuando voy a organizar? ¿Quién está ganando este debate? ¿Lo estoy ganando yo? ¿Lo está ganando otra cámara? Para saber a quién le tengo que invertir más tiempo. ¿Quién se está peleando conmigo el primer lugar? O quién se está peleando conmigo el tercer lugar, porque ya es seguro que un equipo ganó. Bueno, esa es la segunda pregunta, me adelanté. Pero saber quién está ganando el debate cuando estás apuntando un primer lugar es importante, porque sabes a quién más tiempo de tu discurso de ponerte por encima. Cuando estamos tratando de ser más estratégicos, que no creemos que sea factible ganar un debate, preguntarnos quién se está peleando conmigo para asegurar la posición que queremos, porque si de repente hay un equipo que es claramente el primer lugar, pues es poco estratégico dedicarle demasiado tiempo a este equipo. Y bueno, de nuevo, que hace falta reconstruir de mi caso. Y este paso es como la distribución de la información. Ok, durante el discurso. ¿Qué hacemos durante un discurso de látigo? Bueno, creo que hacemos 2 cosas, que es la construcción y la refutación efectiva.
¿Qué puedo hacer como látigo? Sabemos que no podemos traer argumentos nuevos, no podemos traer explicaciones nuevas, entonces, ¿qué puedo hacer para hacerlo más interesante? En primer lugar es traer a tierra. Por ejemplo, si sabes que tu extensionista tiene un caso como muy abstracto, muy pesado teóricamente, es súper estratégico de parte del látigo tratar de hacer esto lo más mundano posible para que los jueces se puedan relacionar con lo que tú estás diciendo. De repente tenemos ejemplos que podemos ver en la realidad. Bueno, eso va como del tercer punto, pero tener en consideración esto de traer a tierra qué fue lo que se dijo, si ha sido muy abstracto. Lo otro que podemos hacer es explicar los mecanismos que ya dijo tu compañera de manera diferente. De repente tú tienes una explicación alternativa que es igual de válida y eso puede tener mucho valor cuando tienes paneles diversos porque de repente una explicación no convence demasiado a alguien, pero la otra sí. Y bueno, eso es algo que puede ser estratégico, sobre todo cuando tienes mucho tiempo para reconstruir tu caso. Lo tercero es ejemplificar, es traer nuevos ejemplos para hacer un poco más colorido y bueno, un poco más, algo con lo que te puedes relacionar el caso. He visto en algunos torneos no se permite traer ejemplos nuevos, pero bueno, creo que eso depende un poco del torneo. La mayoría que yo he visto es que sí podemos ejemplificar, traer cosas nuevas. Y lo último es como impactar, explicar por qué estos argumentos son importantes, que ha traído pues tu extensión. Siempre impactos que se puedan deducir de forma lógica de lo que ha traído tu compañera, ¿no? La refutación efectiva, ponerlo de macro a micro, es súper importante, eso que hicimos antes de emoción, contexto, caracterización, comenzar siempre por lo más grande cuando vas a hacer tus refutaciones. El segundo tip que tengo es elimina las preguntas, responde. He visto mucho a niveles básicos y a veces intermedios discursos de látigo donde hacen cosas, decir como, ¿ustedes creen, jueces, que es verdad que a las personas les gusta el chocolate? Y lo dejan así, el tono de entender que es una pregunta irónica, que no es verdad, pero no le hagas la pregunta al juez, responde la pregunta al juez. Le dices, no, a las personas no les gusta el chocolate por X, Y o Z razón. Y porque normalmente cuando hacemos estas preguntas para nosotros es muy obvio que la respuesta es no, pero caemos en hacer una afirmación gratuita que no tiene ningún valor para el debate. Y, bueno, de nuevo, refutar con un resumen de tus argumentos. Si son sobre todo argumentos que ya quedaron claros de la extensión, que no hace falta reconstruir, refuta lo que se dijo con una versión resumida de tus argumentos, porque si es algo que ya se entendió de tu extensión, no tiene mucho valor añadido invertir demasiado tiempo en hacerlo claro otra vez. Si tu argumento estuvo bien explicado, así como tú tienes resumidos los casos de los resumidos tus propios argumentos y los jueces van a entender que te refieres a la explicación que trajo tu extensión. Ok, esto lo traje porque, bueno, ¿cómo me diferencio de mi alta? Creo que uno escucha sobre todo a niveles básicos de debate como que, ay, me diferencio de mi alta porque mis argumentos estuvieron mejor explicados. Eso no me dice nada, no me estás diciendo por qué estuvieron mejor explicados, es una afirmación gratuita como cualquier afirmación gratuita que se puede decir en el debate. Entonces, ¿cómo podemos hacer para diferenciarnos a nuestra cámara alta de forma eficiente? Lo primero es identificar qué argumentos nuevos trajimos, si trajimos argumentos nuevos, que bueno, no siempre es el caso. Entonces, ¿cuáles son estos argumentos nuevos? Número uno, nosotros trajimos esta argumentación nueva, pero número dos, e igual de importante, es por qué estos argumentos tienen más relevancia, porque no me sirve de nada decir cuáles fueron los argumentos que traje si los jueces le van a dar más valor a los que trajo mi cámara alta. Bueno, si no tenemos argumentos nuevos o incluso si sí los tenemos, otra forma de diferenciarnos es si hablamos de una población o de actores nuevos en el debate y por qué estos actores son los más importantes en este contexto para discusión. Es otra muy buena de diferenciarte.
La otra es hablar de cómo los impactos que tu cámara trae son más significativos, sea porque sean más probables, sea porque afectan a mayor cantidad de gente, sea porque afectan a la población más importante, porque tus impactos son más importantes que los de tu cámara alta. Y la cuarta manera es cuando tu cámara alta ya trajo un argumento, pero quien trajo la explicación y quien trajo el mecanismo de por qué eso se da de una forma en la vida real fue tu cámara, fue tu equipo. Eso tiene muchísimo valor y es una forma excelente de ganarle a tu cámara alta. Bueno, tips. Aquí puse una foto mía con un látigo. Bueno, estas son algunas cositas que he ido recogiendo que a mí me ayudan y que creo que son estratégicas durante el prep time. Durante el prep time, bueno, debería siempre estar refutando. Perdón, pre-refutando, me distrae el chat. Pre-refutando, porque probablemente las refutaciones en las que tú pienses durante el prep time son las mismas que podría pensar en el otro equipo, y de esa manera no tienes que construir la refutación durante todo este proceso de escucha información, cataloga, la digiere, la que suena como complicado, pero bueno, como les digo, es una habilidad que se va desarrollando. Lo segundo es, bueno, no sé si esto es evidente, pero yo lo incluí, es ayudar a construir tu caso. Evidentemente la carga de construir el caso no es solo del extensionista, tú también tienes que estar colaborando, no solo para hacer un caso más fuerte, sino para asegurarte de que en el caso de que haga falta reconstruir lo que se dijo, tú sepas hacerlo por tu cuenta y no seas dependiente extensionista para hacerlo. Y otra cosa que puedes hacer durante el prep time para ahorrar tiempo es resumir tu caso y resumir tus argumentos, que es esto que nos sirve cuando crea nuestro extensionista para ser más eficientes con el tiempo en nuestro discurso. El segundo es, no temas pedir ayuda. Así como la tarea de construir el caso no solo del extensionista, la tarea de hacer este resumen del debate y de balancear las cosas, si están diciendo no lo entendiste, lo mejor que puedes hacer es preguntarle, bueno, a quién es tu apoyo en el debate, porque te pueden ayudar a hacer refutaciones que a ti no se te ocurren, o te pueden ayudar si hay algo que no estás entendiendo en el debate. Justo por eso trabajamos en equipo y es una dinámica de la que nos tenemos que aprovechar como látigos. Bueno, el siguiente es una perspectiva que creo que es importante, y sobre todo ahora con este concepto del engagement. Den puntos a las cámaras altas. Las cámaras altas ya no tienen la cámara alta ya no tiene oportunidad de defenderse, y bueno, desde mi perspectiva no solo creo que es justo darle una oportunidad a cámara alta de responder, pero ahora también es estratégico porque se valora el engagement en debates muy cerrados. Entonces, siempre creo que hay que al menos dar un punto de información a cámara alta. Y a mí personalmente, cuando soy látigo de oposición, siempre trato de dar 2 puntos, uno a la alta y uno a la baja, porque ya no van a poder intervenir más en el debate. Yo soy la que cierro, y bueno, es a mí personalmente lo que me parece más justo y bueno, más estratégico también, porque cualquier cosa que de repente no le haya quedado claro al juez, lo puedo responder a través de un punto de información, porque tampoco le quedó claro a alguno de los equipos. Pero bueno, estos se toman en un debate y cada quien tiene su estilo. Bueno, el siguiente tip es cuando eres específicamente el látigo de gobierno. Cuando yo soy látigo de gobierno, no hago este paso de tomarle el flow al discurso de extensión. ¿Por qué? Porque voy directamente a pasar a dar mis discursos después de que termine la extensión de oposición. Entonces, cualquier cosa que tenga que transcribir de la extensión de oposición, la pongo directo en la hoja que ya me voy a llevar al discurso, y bueno, trato de organizarla donde sea más conveniente para mi discurso a medida que voy escuchando. El siguiente es, nadie ha refutado extensión. Muchas veces, bueno, especialmente con los cargados de cámaras altas, que hay mucha información, como hacemos el resumen cronológicamente, porque es una forma estructurada,
pasamos demasiado tiempo de nuestro discurso refutando las cámaras altas y luego la extensión gana porque nadie le refutó. Entonces, siempre tienes que tener muy pendiente que la extensión no sea refutado y si es una buena extensión, incluso a veces si no es una buena extensión que no se les tome suficiente en cuenta, les puede ganar un debate. Entonces, yo tuve una época donde siempre refutaba a extensión de primero para evitar que me pasara esto de que por hacer primero a las altas no me diera tiempo de refutar a la baja. Pero bueno, ahorita cronológicamente me gusta hacer de forma cronológica, pero sí teniendo en cuenta que tienes que dejar suficiente tiempo para refutar a la extensión. Y lo otro, bueno, lo puse en inglés, es color code, bueno, utilizar diferentes colores, códigos de colores, para ir haciendo tus resúmenes, sobre todo el flow, porque así vas a identificar las cosas más fácilmente. Yo tengo un color, como les dije, para los argumentos, tengo un color para las caracterizaciones, tengo un color simplemente para cosas que no tienen categoría, pero que me parecen extremadamente importantes. Y bueno, así, cualquier mecanismo que te sirva, pero si lo tienes súper visual, cómo es esta distribución de la información, es mucho más fácil a la hora pues de organizarla o de digerirla. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por escucharme y si tienen cualquier pregunta, bueno, aquí estoy. André, tú vas a pasar la presentación. Diosa. Sí, voy para que todos tengan acceso en el drive de Unimed Debate. Y también este video, creo que la idea es pues subirlo para que tengamos acceso en cualquier momento que lo necesitemos. Ah, ok, ok. Porque es que me quedé en unas partes porque yo escribo bien lento, pero bueno, no importa. Si tienes dudas, o sea, me dices, sin rollo, retrocedemos en la presentación. No, no, tampoco quiero Aprovecha. molestar tanto. Bueno, yo no tengo No, pero dudas, vale, pero no, creo que no es en una de estas molesto, prácticas, de verdad, aprovecha. ¿Cómo? que no tengo dudas, pero a lo mejor luego de una de estas prácticas donde intentaré ser látigo, pues te doy algunas preguntitas, o te hago llegar algunas preguntitas. Excelente, excelente. Esa es la mejor forma de... Así es como surgen más preguntas, creo yo, practicando los roles, porque bueno, como toda la información es muy lógica cuando uno se le está escuchando a alguien más y luego la tratas de poner en práctica y siempre es más complicado de lo que lo hace parecer el que expone. Ay, me alegra que les haya gustado. Entonces, ¿seguros no hay preguntas? Bueno, igual ustedes saben que estoy a la disposición en cualquier momento. Voy a parar la grabación entonces. A parar la grabación, se quiere quedar